Cuidando mis finanzas, el podcast de CMF Educa que aterriza la información financiera para tu vida real. Hola, bienvenidos, qué alegría estar de nuevo acá con ustedes en este nuevo capítulo de Cuidando mis finanzas, el podcast de la CMF. Acá estamos con Eric Berbat, Paula Tapia y bueno, acá detrás de cámara los vamos a presentar igual, no quieren ser presentados, pero los vamos a presentar igual, Ricardo Soto y Guillermo Riveros. Y para hoy día tenemos un tema bastante interesante, Eric, que tiene que ver precisamente con la educación. Así es un tema que a mí en lo personal me apasiona mucho y tiene que ver no solo con lo que nosotros hacemos, sino que con lo que las instituciones financieras están haciendo respecto al tema de educación financiera. De hecho, este año la Comisión para el Mercado Financiero publicó por primera vez el reporte de actividades financieras realizadas por algunas instituciones supervisadas por nosotros. Bueno, este reporte analiza, ¿verdad?, bancos, cooperativas y otras entidades que están supervisadas por la CMF. Desde el año 2020 hasta el 2024, que tiene relación con la actividad de promover la educación financiera. Pero más allá de los números, lo importante es que estas iniciativas nos están ayudando a tomar mejores decisiones con nuestro dinero. Ese es el objetivo. Así es. Y esto nace, para darle un poco de contexto, con unas cartas circulares que emitió en ese entonces lo que era la SBIF, hoy CMF, sobre principios y lineamientos, o sea, cuáles eran las buenas prácticas que debían seguir las instituciones para hacer actividades de educación financiera. Esto porque había muchas instituciones y se había puesto en boga el tema de la educación financiera. Entonces, la CMF decidió, bueno, demos algunos estándares y coloquémonos de acuerdo qué es efectivamente hacer educación financiera. Estamos bajo este modelo como cumpla o explique, en el fondo. O sea, o cumpla con dar estos lineamientos o con garantizar estos lineamientos, o explique por qué no los está haciendo finalmente. Así es. Mira, en ese entonces yo creo que fue una buena decisión. La idea no era matar la innovación ni las ganas de hacer actividades, y por lo tanto lo que salió en estas circulares son justamente principios y lineamientos. Y las instituciones financieras, una vez al año, de hecho en el mes de enero, tienen que decir o reportar todo lo que hicieron el año pasado. Y como tú decías, tienes que explicar si siguieron o no estos principios y lineamientos, y en el caso de no hacerlo, que expliquen por qué. ¿Ya? A veces hay muy buenas razones de por qué no se siguen. Exacto. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo una actividad muy pequeña, el contratar a una tercera persona externa para que haga esa actividad no tiene mucho sentido. Y eso pasa en algunas instituciones, a veces como más pequeñas, como cooperativas, claro, donde hay actividades que son propias de los cooperados y en realidad lo hace la misma gente de la institución. Lo interesante es saber el por qué hacerlo, y con eso uno puede ver o tener más información de las actividades que se están realizando. Bueno, y además que lo importante es que cuando una persona participa en un taller o curso de esta educación financiera, hay un marco de calidad. La CMF, ¿verdad?, está velando porque esta información sea útil, clara y segura y claro, no un simple gancho comercial. En palabras simples, el objetivo es que la educación financiera sirva para vivir y planificar mejor y endeudarse responsablemente. Y para que se entienda mejor, yo creo que un buen punto de partida es justamente explicar estos principios y lineamientos. A ver, qué interesante. ¿Cuáles son estos principios, Eric? Mira, son varios y en realidad hay una trampa para acordarme de cuáles son. Hay una palabra a ver, que se llama... ¿Cuál es la trampa? La trampa es decir UOTIC. Entonces, la U es el principio de utilidad. Y esto significa que en realidad las actividades les sirvan a las personas que el objetivo sea mejorar el bienestar financiero de las personas, no solamente promover algún servicio o producto propio del banco. La O tiene que ver con la oportunidad, o sea, que la actividad tenga o le llegue de manera oportuna a la persona cuando tenga que tomar alguna decisión. Exacto, en el momento oportuno de que ella tenga que decidir algo. Exacto. La T es de transparencia, o sea, que la información sea sencilla, clara, inequívoca, que la persona entienda lo que se le está diciendo, ya que no haya esta como letra chica. Que no sea, como dijimos recién, que sea un gancho para algún producto comercial, por ejemplo. O sea, mira,
Justo, súper buen punto, porque eso viene en la I de imparcialidad. Ah, bien. ¿Ya? Y que justamente es eso, que la actividad sea imparcial y que no sea una actividad o no se mezcle con el marketing. Es bien difícil porque... Es difícil. A veces se pueden ofrecer los servicios, pero si uno lo explica de manera general, no es hacer en realidad marketing específico, ¿ya? Y la C es que la actividad sea de calidad. ¿Y qué significa esto? Que los contenidos estén centrados en las personas y que exista una facilitadora o las personas que lo enseñan estén capacitados para realizar esto, ¿ya? O sea, que los talleres, los juegos, los simuladores en realidad estén pensados para las personas a las cuales se les esté dictando esta actividad, ¿ya? Es bien diferente hacerle una actividad, por ejemplo, a jóvenes que hacérselo a personas de la tercera edad. Claro, ¿Ya? evidentemente. El lenguaje es diferente, el soporte en que yo entrego la información, uno puede ser digital, otros quizás prefieren alguna información más en algún flyer. Entonces, es importante que eso esté pensado también en la actividad de educación financiera. Repitamos entonces los principios: utilidad, oportunidad, transparencia, imparcialidad y calidad. ¿Y cómo se asegura la CMF de que esto realmente se esté cumpliendo? Mira, todos los años, en el mes de enero, las instituciones tienen que reportarnos estas actividades. Nosotros, esto lo hacen mediante un formulario y nosotros cuadramos o cruzamos la información de esos formularios y vemos si es que las instituciones están siguiendo o no estas actividades y el por qué, ¿ya? Y así sacamos un poco de cuánto están adhiriendo o no a estas actividades. Pero también sirve mucho para tener una visión en general, no solo de nosotros, ahora que es público, para que las instituciones y para que la gente en general pueda ver qué es lo que se está haciendo en educación financiera, a quiénes, sobre qué temas, de qué manera. Entonces, esa es la idea, que esta información nos ayude a todos para tomar mejores decisiones. Bueno, aquí entonces entendimos los 5 principios que guían la educación financiera en Chile, que es, lo repetimos de nuevo: utilidad, oportunidad, transparencia, imparcialidad y calidad. ¿Y cómo nos aseguramos que la CMF, que estos principios no queden solamente en el papel? Excelente pregunta. Mira, aquí fue cuando la CMF decidió no solo dar los principios, sino que además dar algunos lineamientos, ¿ya? Los principios son el qué, los lineamientos son el cómo logramos que estas cosas se bajen a la tierra. O sea, la forma de hacerlo, finalmente. Así es. Y, por ejemplo, es que el lenguaje de la actividad sea simple, claro, adecuado para el público, para cumplir, por ejemplo, el principio de transparencia, ¿ya? Y también que no se hagan actividades de publicidad, etc. Pero también hay otras cosas como que estén diseñados para que haya una evaluación y una medición, ojalá de impacto de las actividades, ¿ya? Antes de lanzar, por ejemplo, un programa, uno debiese pensar para quién está diseñado y por lo tanto también ver cómo lo voy a medir y hacer un diagnóstico previo. Así, en realidad estoy seguro de que la actividad vaya a ser de utilidad para las personas. Perfecto, o sea, aquí no estamos solamente dando una charla porque sí, sino que la idea es ofrecer algo útil y medible. Y además, ¿cómo la CMF pide que las evaluaciones sean hechas por terceros externos independientes para que esto tenga algún nivel de confiabilidad? Así es. Mira, en resumen, al final, la CMF lo que ha tratado con esto es dar unas reglas del juego. Unas reglas del juego para que todos las conozcan y tratemos de hacer actividades, ¿cierto?, que cumplan con estas reglas para estandarizar un poco y subir el nivel, en realidad, de lo que llamamos actividades de educación financiera. Exactamente, para que estas sean adecuadas y nos ayuden precisamente a tomar estas decisiones financieras. Bueno, hasta el momento hemos visto la parte teórica, pero ¿qué dice específicamente el reporte respecto a lo que pasa con las actividades que se realizaron entre el 2020 y el 2024? Mira, empecemos quizás con una foto primero. En el 2024 se realizaron 52 iniciativas o actividades de educación financiera, ¿ah? Y esto es el número más alto en los últimos 5 años. Y si uno compara año a año, en realidad el número ha ido creciendo, ¿ya? Pero de manera estable. No es que se vean
así saltos gigantes, ¿ya? Y esto es bueno porque demuestra que hay un compromiso de las instituciones con el tema. Eric, ¿cuáles son los temas que se tocan en esta educación financiera? Son variados, pero yo podría decir que hay 4 que se repiten bastante, ¿ya? El primero es ahorro e inversión, endeudamiento responsable, planificación y presupuesto y productos financieros, ¿ya? Uy, realmente son temas, pero que van, ¿verdad?, a cabalidad para tomar una buena decisión financiera, sobre todo el tema del endeudamiento. ¿Y a quiénes va enfocada esta actividad? ¿Está enfocada a un público específico? ¿Cómo se puede medir eso, Eric? ¿Qué señala este reporte? A ver, nosotros les preguntamos a las instituciones financieras respecto de qué público hacen las actividades. Y hay mucha evidencia que las características de las personas o de los grupos te indican que el material, ¿cierto?, como hablábamos antes, debe adecuarse para que ellos entiendan de mejor manera y para tener un mayor impacto también de lo que se está entregando. Y ¿sabes? Esto se nota que las instituciones han tomado este tema o nota de este punto, y las actividades se enfocan principalmente en adultos, jóvenes, adultos mayores y últimamente también en microempresarios. Ah, pero qué bien. Qué bien para promover precisamente todo lo que tiene que ver el emprendimiento. ¿Cómo se entregan estas actividades? ¿Sabemos también información respecto de eso? Sí, tenemos información sobre la periodicidad de las actividades y te podría decir que la mayoría de lo que hacen las instituciones financieras son actividades de carácter anual o permanente, ¿ya? Lo que nuevamente nos muestra que esto se viene realizando y hay un compromiso porque son las mismas actividades o los mismos programas, pero que se van repitiendo todos los años, ¿ya? Las actividades son en su mayoría de educación financiera, pero hay un 20% de actividades más o menos que tiene que ver con difusión, ¿ya? O sea, ¿por qué este tema es importante? Para que la gente entienda que es algo que debiese preocuparles y aprovechar estas instancias para tomarlas. Y un 15%, que también es interesante, que tiene que ver con actividades de acompañamiento. O sea, que cuando el cliente se está incorporando o está tomando nuevos productos o servicios, las instituciones lo están llevando de la mano para que aprenda antes de poder utilizarlos. O sea, para que lo use de buena manera. Claro, tiene que ver, ¿verdad?, con los principios y lineamientos que hablamos anteriormente. Así es. Acá, si nos centramos con respecto a los principios y lineamientos, los resultados, uno siempre puede ver espacios de mejora, pero yo diría que estamos bastante bien. La adhesión, yo diría que respecto a la mayoría de los principios, supera el 80%. Uy, es alto. Pero esto, obviamente, como son promedios, varía también dependiendo del tipo de institución. Por ejemplo, el principio de utilidad tiene un cumplimiento promedio del 69%. Uh-huh. La transparencia tiene un promedio del 92%. ¿Ya? Entonces, la CMF en este reporte también los separa no a nivel individual, pero sí por tipo de industria. Lo que son los bancos, las que son las cooperativas, los que son emisoras de tarjetas no bancarias y lo que son las otras instituciones que son las sociedades de apoyo al giro bancario. O sea, podemos decir que vamos por buen camino, ¿sí? Vamos por buen camino y lo bueno que tiene este reporte es que nos indica dónde podemos mejorar. Entonces, esa es la gracia, que todos pueden ver qué se está haciendo bien, pero también, cuáles son los espacios de mejora que tengo. Exactamente. Y fíjate que es verdad, porque la encuesta también tiene que ver y demuestra las capacidades financieras. Indica que solo, por ejemplo, el 38% de las personas se siente capaz de cubrir gastos inesperados sin pedir dinero prestado. Y al menos el 40% logró ahorrar en el 2023. Sí, en realidad estas cifras son impactantes. O sea, solamente 38% de las personas logra cubrir gastos inesperados. Pero esto también nos indica que o es una señal para que tomen las instituciones financieras de hacer un match de dónde están las brechas, ¿ya? Qué es lo que necesita la gente para que sus actividades también vayan a cerrar las brechas más importantes que existen. Exactamente. Y ¿te parece también si hablemos un poco en la educación financiera el tema de la seguridad?
cómo se está poniendo el foco en la ciberseguridad y la protección de datos para que las personas puedan tomar estas decisiones de manera más segura. Así es. Bueno, la ciberseguridad o la seguridad de los datos, a mí me gusta más hablar de la seguridad en general, independiente que la ciberseguridad es muy importante, porque el compartir nuestros datos o el cómo los cuidamos, en realidad es casi como cuidar la billetera. Yo diría que es más importante. Cuando uno en realidad es descuidado con el uso de sus datos, es como dar la llave para que alguien pueda entrar y pueda hacer uso de nuestras cuentas, pero también puede entrar, por ejemplo, a nuestro correo o a otras aplicaciones, y de esa manera también puede hacernos fraude o puede capturar a veces nuestras cuentas. Es como dices tú, dejar la billetera ahí abierta a disposición de todo el mundo. O mostrar las claves así de manera pública. Y en ese sentido también es importante expresar que los grupos parten también de puntos diferentes. Esta es como una carrera para protegernos, pero los jóvenes que son nativos digitales, parten con ventajas sobre algunos otros grupos. Por supuesto que sí. ¿Ya? Entonces, lo importante es justamente hacer campañas dirigidas a todos los grupos diferentes para lograr en realidad estar seguros con nuestros datos. Exactamente. Como vemos, este tema de la educación no solamente es un tema técnico, sino una herramienta que nos ayuda para ser más fuertes ante cualquier imprevisto económico o financiero, cualquier problema financiero. Es una gran herramienta, finalmente. Sí, el saber, por ejemplo, planificar, presupuestar, usar bien la tecnología, al final se traduce en tener mejores beneficios y saber utilizar mejor nuestros productos. Y mientras los utilizamos mejor, nuestro bienestar financiero también aumenta. Así que está bien este esfuerzo que hace la CMF por estandarizar las prácticas. Asegura precisamente que esta información sea de calidad, transparente y pensada en cada uno de los usuarios. Así es. Y si alguien quiere profundizar sobre este tema en particular, yo los invito a que vayan al sitio CMF Educa y descargue este reporte. Y ahí puede en realidad revisar también obviamente nuestros otros capítulos del podcast, los materiales interactivos que tenemos, simuladores, pero esto está súper entretenido de revisar qué es lo que estamos haciendo y sobre qué temas, qué periodicidad, porque nos sirve también, de repente, si tenemos dudas, saber qué cosas podemos ir a buscar o cuál es la oferta de actividad de educación financiera que existe. Así es. ¿Y qué le podemos decir a las personas que quieran encontrar contenido respecto a actividades para grupos o temas ya más específicos? Mira, esa es una tremenda pregunta. Lo primero que te puedo decir, como la parte positiva, es que hay mucha oferta de actividades de educación financiera, materiales, iniciativas. Lamentablemente no hay un lugar único como puerta de entrada que exista algo similar a Chile Atiende. No, acá en realidad uno tiene que estar buscando sobre los temas que uno quiera educarse. ¿Y podemos dar algunos ejemplos, Eric, de dónde podemos recurrir? Eso es lo bueno. Nosotros hemos hecho ya un poco ese trabajo o la pega, y les puedo decir que, por ejemplo, si quieren materiales los jóvenes, puedes ir al INJUV, el Instituto Nacional de la Juventud, el CERNAC, el Banco Central de Chile y la misma CMF. Tenemos súper buenos materiales. Respecto a asociaciones gremiales, tanto la BIF como la Asociación de Fondos Mutuos, por ejemplo, tienen también muy buenos materiales, tienen cursos y pueden descargar también ahí un material de buena calidad. Y tenemos algunas páginas web, ¿verdad?, que podríamos dar como ejemplo. Sí, mira, para los microempresarios, sobre todo que tienen todo este tema de la formalización, el tema de qué es lo que pasa ahora con el número de transacciones, el Servicio de Impuestos Internos en su portal tiene una parte de educación financiera que está muy, muy buena. Y el Ministerio de Economía sacó una guía que en realidad es completísima en el sitio web www.quieroemprender.cl. De verdad que es una guía muy, muy completa que va desde que tengo una idea, el cómo formalizarme, el cómo seguir creciendo y después el decidir cómo cerrar o en realidad expandir mis operaciones. Es súper, súper buena. Respecto a las personas que tengan discapacidad, por ejemplo,
hay un portal del Senadis, ¿ya? Que es portal.senadis.cl, ¿ya? O de la Fundación Descúbreme, donde pueden ver también material muy entretenido que sirve justamente para personas con diferentes discapacidades. Perfecto, o sea, tenemos ahí una amplia información para los distintos grupos de personas. Me parece que hay para adultos mayores también. ¿O? Sí. De hecho, estamos empezando a trabajar, esta es una primicia, estamos trabajando con una institución que se llama Conecta Mayor, justamente porque los adultos mayores nos preocupan mucho. Exacto. Y ellos tienen una aplicación donde están incorporando todos los materiales, simuladores, pensados en un enfoque especializado para adultos mayores, donde desde la tipografía a cómo se entrega el mensaje está pensado en cómo aprenden los adultos mayores. Maravilloso, o sea, hay mucha información, hay que buscar esta información, hay que instruirse y, bueno, la importancia de la educación financiera que realmente cada vez uno no toma en cuenta finalmente lo importante que es. Uno cree que se lo sabe todo, pero hay tantas cosas donde uno se puede instruir y finalmente para el bienestar de cada uno. Cómo endeudarse es la responsabilidad de cada uno, informarse y también cómo la CMF se ha preocupado porque estas entidades también entreguen de manera adecuada la información a cada uno de los usuarios. Bueno, invitarlos, ¿verdad?, a que sigan revisando nuestros podcasts. Así es, nos vemos en los próximos capítulos. Recuerden que cada 3 semanas estamos sacando un capítulo, así que los invitamos a que nos sigan escuchando y que visiten, bajen este reporte, las instituciones que hacen políticas públicas o que están pensando hacer actividades. Esto es un súper buen inicio de dónde ver qué es lo que se está haciendo, sobre qué grupos, de qué manera se entrega. Entonces, en realidad es eso, es un punto de inicio y la CMF está tratando de elevar el estándar y también las mismas instituciones quieren saber qué es lo que se está haciendo, cuáles son las mejores prácticas. Entonces, yo creo que acá se juntan las dos cosas, las ganas de participar, las ganas de hacer cosas y cuáles son como los estándares que tengo que seguir. Exactamente, así que los invitamos a seguir escuchando nuestros podcasts y nos veremos en un próximo capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos.